aquí en el primer Congreso Internacional, Quinto Nacional de Sistemas Conscientes en Sevilla, y tengo el gran placer de que me acompañe en este momento Ángel Martín Viejo. Él es psicólogo, psicoterapeuta, formado y facilitador didacta en AECFS, con más de 25 años de experiencia nacional e internacional de psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal, desde la perspectiva sistémica relacional. Terapia gestal, la hipnoterapia ericksoniana, el psicodrama, el análisis transaccional y configuraciones familiares. Muy buenas tardes, de verdad. Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, yo me gustaría un poquito, antes de comenzar y adentrarnos en el tema y poder profundizar, que nos hables de ti. ¿Quién es Ángel Martínez? ¿Cómo comienza un poco este camino en su formación en la psicoterapia? Y cómo se agranda ese vínculo o ese espacio para poder integrar las constelaciones sistémicas, las constelaciones familiares en la ayuda de las personas que se acercan a verte. Bueno, creo que es la primera vez que me hacen la pregunta de quién soy yo, y creo que no lo había pensado. En relación al tema que nos trae aquí, siento que soy un explorador, pero no sé por qué soy un explorador. Sé que desde muy pequeño el comportamiento humano era un elemento atractivo para mí. Era algo que yo de alguna manera trataba de comprender. Y bueno, finalmente se convirtió en una profesión donde siempre tengo la curiosidad de comprender más y de alguna manera no sé si decir ahondar en los vínculos que elaboramos unos con otros, ¿no? Eso me ha llevado por distintas formaciones, distintas experiencias y no considero que haya llegado a ningún sitio. Estoy como siempre tengo la sensación de estar caminando y ni siquiera veo final. Es decir, de momento sigo caminando y no tengo ni necesidad ni objetivo de descanso, ¿no? Entonces, es seguir explorando y en esta exploración, aparte de ofrecer mis servicios profesionales a quien lo necesito, pues también en circunstancias como esta, pues compartirlos, compartir esas conclusiones, esos conocimientos, esas comprensiones a las que poquito a poco voy llegando, muchas veces apoyado en grandes maestros, grandes profesionales y en compañeros, compañeras de los que también aprendo mucho. Nos presentas una conferencia que el título ya de por sí llama muchísimo la atención y creo que en el fondo cuando se resuena ese título, cuando se lee resuena, porque a lo mejor en cada uno de nosotros hemos podido vivir una situación muy parecida. Sacas lo peor de mí, anti-yo en la relación de pareja. Cuéntanos un poquito ese título y el desarrollo de la conferencia que has ofrecido. Pues mira, igual me sale algo diferente a lo que veo de la conferencia, porque a veces considero que soy incapaz de repetir lo mismo de la misma manera. Todo esto sale porque empiezo a darme cuenta de que en el amor no hay solamente un mero enamoramiento del otro, algo así como me convence el otro, ¿no? Aparte, por supuesto que sí, que puede haber cosas bonitas en la otra persona que a mí me enamoran y que de alguna manera quiero disfrutar, quiero tener cerca. También empecé a ver que el propio enamorado, quien ama, también quiere verse en una posición donde se gusta, donde se quiere. Podríamos decir, aunque sea metafóricamente, que también se enamora de sí mismo, ¿no? Pero este enamoramiento de sí mismo, este querer estar en una determinada posición, tiene un poco de trampa, porque supone también algún tipo de fractura interior. Es decir, hay una parte de mí que es la que me gusta, la que quiero mostrar en la pareja, la que quiero incluso que se cultive y se refuerce por parte de mi pareja, y a la vez estoy evitando una parte que no quiero que esté ahí, ¿no? Una parte en la que yo me convenzo de que es un guión de relación defectuoso, que me puede llevar, en vez del amor, pues a la pérdida, a la ruptura, al alejamiento.
por ponerle un nombre, le puse antillo, pero no tengo, como explicaba en el taller, no tengo ninguna intención de crear una estructura mental, no tenemos un antillo en la mente, en nuestro cerebro, ni nada parecido. Es simplemente un guión relacional, porque hemos aprendido que ser de esa manera probablemente nos va a llevar por un camino de pérdida, abandono, y no quiero eso. Y cuando descubro que esto se da prácticamente bueno, digo prácticamente, hasta ahora en todos, pero podemos tal vez descubrir alguna cosa diferente, me pongo a explorar de dónde surge esto y veo que casi siempre tiene un origen en la familia de origen, valga la redundancia, porque en la familia de origen es donde hemos aprendido algo así como qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo eficaz y qué es lo peligroso a la hora de relacionarnos afectivamente. Entonces, ese no quiero ser eso, de alguna manera o me fue advertido o me fue mostrado de alguna manera y lo tengo claro. Y cuando digo lo tengo claro es que muchas veces puede ser plenamente consciente, no tiene por qué ser algo oculto a la conciencia. Y al contrario, también me ha enseñado que así, haciendo esto, practicando aquello, relacionándome de esta manera, ahí sí conservo el amor y la protección. Habría que añadir que todo esto son interpretaciones de niños y niñas, es decir, que puede que no sea del todo exacto lo que hemos creído que es el yo legitimado, que le he llamado, el que quiero ser, y el anti-yo, que es lo que no quiero ser. En las relaciones de pareja, en las relaciones sentimentales o en las que se comparte, ¿qué factores pueden influenciar para que surja esa parte que no quiero que salga para afuera? ¿Qué factores influencian? ¿Una falta de confianza, un malentendido en la comunicación? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar en ese estado para que ocurra ese malestar en una relación sentimental? Bueno, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que de alguna manera hace zozobrar, hace naufragar a ese yo legitimado, lo que quiero ser. Es decir, no me funciona lo que quiero ser. Y entonces lo otro aparece. Algo así como si el yo legitimado fuera una barrera que impide que el anti-yo apareciera, ¿no? Cuando se quiebra, aparece el anti-yo. Y Miguel Ángel, he llegado a ver esto simplemente porque en una pareja uno no sabe qué marca de detergente seguir, le pregunta al otro que cuál compramos y el otro, que está en un momento frágil, entra en barrena y se forma un conflicto brutal por si la marca del detergente es tal o cual. Es decir, siempre tiene que ver con una situación de vulnerabilidad en el que ese esquema tan bonito, tan redondo que parecía al principio, de yo tengo a raya mi ante-yo y el yo que a mí me enamora es el que te muestro y el que disfruto contigo, pues eso de pronto descubrimos que no es tan así, tan firme, y que se puede fragilizar con retos de la vida. A veces no son grandes retos, es decir, la vida a veces nos golpea con dureza, y a veces son simplemente una acumulación de estreses. Es una cosa, por ejemplo, que estoy observando mucho. Llevamos una vida cada vez más frenética y puede que no nos ocurran cosas muy graves, pero el estrés permanente hace que nos fragilicemos todos, entremos en vulnerabilidad. Y entonces estos episodios cada vez son más corrientes y la pareja tiene cada vez una sensación mayor de deterioro, ¿no? De no poder, de no comprenderse. La gente viene y por supuesto te habla, tenemos falta de comunicación, me das herramientas, es como la gran demanda de la época, ¿no? Pero no suele ser tan fácil como dar una herramienta, toma, aprieta y se acabó, no suele ser así. En muy poco tiempo de la historia, desde hace un tiempo para acá, ha habido muchísimos cambios en las relaciones debido yo creo que a la libertad o a la individualidad de cada uno. Y no hace muchos años veíamos conceptos de pareja que ahora son totalmente diferentes. ¿Cómo podemos ver esa visión o esos saltos que ha dado en este tiempo, tan poco tiempo, vamos a poner 50 años, en las relaciones sentimentales o de pareja? Bueno, en cuanto a la dinámica interna no creo que sea muy diferente.
Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros en España y en todos los que han sido países católicos, pues nos hemos movido una tradición de unión para toda la vida, y el divorcio es algo que tiene muy poquitas décadas. La opción de dejar de elegir a mi pareja es algo muy reciente. Entonces, mientras que cuando estamos unidos y esto es lo que hay, no hay nada más que hacer, pues estas dinámicas de alguna manera se sortean, se sostienen, tal vez alguna vez se soluciona, pero de alguna manera tampoco hay una gran energía puesta en que la pareja se vaya transformando, o que vaya mejorando, o que vaya solucionando los conflictos porque no peligra, ¿no? Me decía una mujer de edad avanzada, me decía que su marido, matrimonio que puede tener 50 años o más, me decía, mi marido cuando nos casamos me dijo, ya eres mía, tal cual, ¿no? Él dice lo mismo, nada más que llegamos a casa, me dijo, ya eres mía, y de pronto empezó a comportarse de una manera diferente, ¿no? Y dice, yo me sentí engañada desde aquel momento. Todavía a día de hoy sigue con su marido, ¿no? Entonces, hoy en día esto no ocurre. Hoy en día el problema, si lo queremos llamar problema, o tal vez la solución, es que una persona puede decir, dejo de elegirte. Y como dejo de elegirte, a los conflictos ya los miro de frente, y los quiero resueltos, ¿no? Es decir, se supone que me uno a una persona para mejorar mi vida, no para empeorarla. Entonces ahí ya no hay ningún tipo de resignación, no hay ningún tipo de contención, y el reproche se hace mucho más grave porque está amenazando la continuidad de la relación. Yo diría que esta es la principal diferencia, porque luego trabajando como he trabajado con parejas heterosexuales, matrimonios homosexuales o lésbicos, parejas que no se han casado aunque vivan juntos, es decir, que no han formalizado oficialmente la relación. En cuanto al envoltorio, al formato, no he visto grandes diferencias. La dinámica creo que básicamente es igual. Qué interesante, de verdad, porque uno parece que han cambiado muchas cosas, pero al final ese concepto muchas veces sigue muy parecido, eso vamos a llamarlo estados de la relación emocional o de la pareja. Yo quisiera ahora un poquito entrar en el tema de la constelación sistémica y que nos hablaras un poco desde qué punto podemos trabajar o desde qué punto transmite la información, la constelación sistémica, a una parte biológica, física, o a una parte mental, o a una parte vibracional. ¿Desde dónde habla la sistémica? Bueno, quiero distinguir. La sistémica es un concepto que se desarrolla en psicoterapia, pues hará tal vez unos entre 60 y 80 años, en el que se empieza a afirmar y a comprobar que el comportamiento de una persona no surge solamente como de dentro, es como todo lo que pasa importante está debajo de tu piel, y de ahí surgen las motivaciones, desmotivaciones, enredos y tal, ¿no? Es un poco la psicoterapia que nace con el psicoanálisis y los movimientos posteriores. En este formato nuevo de la sistémica se dice aquí lo importante son las relaciones, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de sistemas, ¿no? Se capta de otras disciplinas la palabra sistema, incluso se capta ciertos conceptos, homeostasis, etcétera, entropía, de la física, de la biología, ¿verdad? Para poder explicarse los sistemas humanos. Desde ahí empieza un desarrollo de ver en qué sentido las relaciones son las que provocan, en el campo de la psicoterapia, tal o cual comportamiento. La sistémica también se aplica, por supuesto, en otras disciplinas. Las constelaciones es algo que tiene sistémica y también tiene algo más. Es decir, Bert Hellinger, de hecho, cuando él relata su itinerario formativo, la sistémica es el último modelo al que llega. Él había pasado por psicoanálisis, por análisis transaccional, por terapia primal, una terapia poco conocida en España, por Gestalt, y ya al final llega a unos cursos que él relata de lo que eran una especie de primitivas constelaciones, que más bien se parece al psicodrama, y ahí él descubre un movimiento en él personalmente, en su cuerpo, que le perturba,
que las terapeutas no saben explicarle. Y ahí es donde empiezan las constelaciones. Las constelaciones empiezan cuando el terapeuta descubre que si yo pongo a alguien que representa a otra persona, siente algo, es decir, adquiere algún tipo de conocimiento muy intuitivo. No es un conocimiento verbal, no es argumentativo, sino algún tipo de conexión, vibración. Le podemos utilizar muchas palabras. A mí particularmente me gusta intuición, que se intuye a la otra persona, y que esto no es exactamente algo que se haya inventado, no lo ha inventado Bergelinger, que lo ha descubierto, incluso lo ha redescubierto. Porque antes de conocer ya las constelaciones, ya una terapeuta, una compañera que me enseñó mucho, Miriam Soler, que es la actual presidenta de la Asociación de Terapia de Psicodrama, en España, ya me mostró en un grupo en el que yo colaboré, en el que ella me invitó a colaborar, cómo la gente se adivinaba. Entonces, esta adivinación, esta complicidad, esto que además en las parejas es tan claro al principio, ¿no? Como del que surgen estas imágenes de somos almas gemelas, o te conocí en otra vida, o algo parecido, eso está en el ser humano. El cómo, yo creo que todavía nadie hemos sabido explicarlo. Ahora, se puede comprobar porque sucede, porque se siente y hasta se observa. Entonces, esta es la base de las constelaciones. Es decir, aquí hay una pérdida de poder del psicoterapeuta. Creo que esto enfada a algunos que pretenden que el terapeuta sea una especie de Dios en la relación. Decir, aquí hay una terapia donde el desarrollo principal lo están haciendo los participantes, los clientes, o si quieres llamarlo pacientes. El terapeuta solamente acompaña. Entonces, que me parece la gran revolución. Y a partir de ahí incluso me gusta mucho, ya esto por afición, la antropología, y siempre que puedo conocer a alguien que me enseñe algo, incluso algún pueblo indígena, y veo que en estos pueblos supuestamente primitivos indígenas esto es bastante natural, ellos lo dan por hecho. Entonces nosotros estamos redescubriendo esto y tratando de alguna manera de hacerlo compatible con una civilización científica y tecnológica donde esto no estaba contemplado. Yo creo que todavía tenemos que hacer ciertos ajustes, pero yo soy muy partidario de aquello que decía Bergelinger al principio, que decía, yo no sé por qué esto ocurre, pero como ayuda a la gente lo voy a seguir utilizando. Creo que ahí es donde podemos llegar de momento. Qué bonito, porque ahí me recalca el concepto de integración, de que todo lo que puede ayudar siempre es válido, y no separarlo, sino unirlo y utilizarlo para el bien del ser humano. Pues, bueno. Sí, aspirar a una especie de total comprensión del comportamiento humano, o incluso de cualquier cosa, me parece una ingenuidad. Hoy en día, que sabemos el tamaño mentalmente inabarcable de este universo, y que comprobamos que somos tan infinitesimales, pensar que unos seres que estamos tan efímeramente en este planeta podemos comprenderlo todo, a mí me parece una ingenuidad. La humildad me parece que es lo que toca, lo que corresponde, y lo único que te hace estar con los pies en el suelo. Cambiando un poquito de tema, yo quisiera, porque como has comentado, hay una diferencia en diferentes sociedades, y yo quisiera saber si en este momento de esta sociedad que vivimos, la queja constante nos hace tener menos momentos felices. Bueno, primero habría que definir qué es la sociedad que tenemos, porque creo que de alguna manera se está difuminando, ¿no? Esta globalización, que lo llaman los sociólogos sobre todo, los economistas, y esta pasión por la tolerancia y la diversidad también están acabando con todo lo que podríamos llamar comunidad. Si hay esta movilidad tan permanente y esta diferencia tan acusada, ¿dónde está lo común? Muchas veces precisamente lo que encuentro en las personas es una queja constante de no ser aceptadas. Pero yo no creo que esto tenga una solución fácil, porque ser aceptada es como
reclamar una atención del otro que está en su propia diferencia y no te mira porque no te ve semejante, no te ve similar. Bueno, aquí esto se puede hacer muy complejo con todos estos temas de la inmigración, temas de fronteras, por ejemplo, que lo estamos viviendo tan trágicamente. No creo que esta queja permanente tenga un solo factor de base. Y aquí también, pues sí, lo que podríamos hablar es unas ciertas tradiciones en ciertas sociedades, lo que todavía podemos llamar continuidad, y tal vez en ciertas sociedades se ve más queja que en otras. Incluso a veces en ciertas sociedades se ve un optimismo, una falta de queja que tampoco parece muy realista, ¿no? Entonces, no creo que simplemente la queja sea un factor simple que pueda explicarnos muchas cosas. Creo que están sucediendo cosas muy complejas y sobre todo creo que a un ritmo desorbitado en este momento. Yo creo que la historia o los cambios de la historia, que hasta donde yo sé, tampoco que sepa tanto, pero creo que nunca han ido tan rápido, que nos obliguen a tantas adaptaciones nuevas, ¿no? La tecnología, por ejemplo, tiene un ritmo desenfrenado, ¿no? Apenas aprendemos a utilizar un dispositivo, algún tipo de tecnología y ya sale otro. Entonces estamos en un reto importante. Sí, baja. Sí. No. Yo ayer escuché a una persona que decía o exponía que nos creemos dueños de la tierra y en otras culturas ellos son hijos de la tierra y no dueños de la tierra. En esos conceptos tan diferentes de dónde ha llegado la sociedad evolutiva que tenemos en este momento a una sociedad un poco más ancestral, esa diferencia tan grande crea una disparidad tremenda entre el ser en la tierra o el hacernos dueños de la tierra. Hacerse dueño de la tierra, incluso de parte de la tierra, todo esto de la propiedad privada nos deja eso un poco ridículo. Yo no diría ni que somos dueños ni que somos hijos, es que somos la tierra. Nosotros somos este planeta, que se sepa, no existe ningún ser humano en ningún otro sitio. Entonces, somos brotes de este planeta. No creo que haya que tener una relación que suponga ningún tipo de distancia. O te identificas con la tierra o estás perdido. Llegando a un poco a tu círculo un poco más profundo, que son las relaciones personales, relaciones de pareja, relaciones sociales entre las personas humanas, hemos visto esa búsqueda hacia momentos felices en la vida, pero casi todos los fracasos o casi todos vienen de momentos de frustraciones que hemos vivido en momentos determinados con un amigo, con una pareja, una relación con un hijo y hemos tenido una frustración o un conflicto. ¿Cómo podemos visualizarlo para intentar de ver qué nos ayudaría a que podamos tener esa comunicación o que no hubiera ese distanciamiento, sino el que llegáramos a encontrar soluciones? Bueno, tal vez necesitamos una reeducación en muchos sentidos, ¿no? Las constelaciones enseñan que el agarrarse demasiado al pasado no suele ser muy benefactor, ¿no? Tampoco proyectarse mucho al futuro, deja de uno de tener los pies en el suelo. Tampoco creo que haya que llevar a ningún tipo de radicalismo el tema de vivir el presente, ¿no? No está mal ni aprender del pasado ni proyectarse al futuro, ¿no? Tal vez lo que tengamos es que integrar todo. Pero si yo tuviera que destacar algo más relacionado con el ámbito que me toca, es que tenemos que conseguir una mayor espontaneidad emocional. El tema emocional me parece la gran tara de Occidente de los últimos siglos o milenios. Es decir, tenemos que recordar que los 7 pecados capitales son 7 emociones.
Entonces, hay una especie, vamos a llamarlo, de castración emocional en el ser humano, hasta el punto de que muchas veces para poder justificar pues la opresión, la exclusión de la mujer o el menosprecio de los niños, se dice que somos emocionales, cuando eso me parece a mí una ventaja, ¿no? Es decir, yo creo que si yo tuviera que apostar por o priorizar algún tipo de cambio o transformación en el Occidente, porque tenemos que hablar también de un ámbito cultural, tenemos que aprender a volver a ser más emocionales, y esto no quita el conflicto, no quita el distanciamiento, no quita el desencuentro, pero sí facilita la solución, sí facilita la resolución del conflicto. Qué interesante, Ángel Martínez Viejo. Bueno, yo creo que he llegado a este momento porque hablar contigo ha sido muy interesante, porque yo creo que la pregunta en sí no es una pregunta, sino que es una invitación a que nos explique y nos comunique tu pensamiento sobre los temas que hemos expuesto. Pero llegado a este momento yo te voy a ceder este micrófono y me gustaría que compartieras con nosotros, que nos regalaras lo que tú tengas en tu corazón y en tu alma y quieras pues exponerlo ante nosotros, de verdad. Tuyo es. Bueno, pues me pillas aquí. En este congreso estoy muy en contacto con una amiga, con una gran amiga que me estaba ayudando a organizar la sección de psicoterapia y que pertenecía al comité científico, y que después de una larga enfermedad falleció hace un par de meses, ¿no? Llevo unos años en el que observo a mi alrededor pues, personas que, digamos, parten cuando todavía no esperábamos que partieran, ¿no? En edades, en momentos en los que esperamos que todavía compartieran con nosotros más tiempo. Esto duele, nos duele a todos, nos impacta, y podemos pelearnos con la injusticia o podemos asumir que esto es la vida. Yo lo que propondría es que de estos golpes que nos da la vida, que bien pueden ser pérdidas como las que yo estoy hablando, a veces puede ser un virus que llega y nos coarta mucho, o puede ser cualquier otro fenómeno, nos ayuden a crecer. Es decir, cómo logramos que todo esto merezca la pena. Y cuando logramos que merece la pena, el golpe no es un punto final, es un punto de partida. Y entonces crecemos y creo que esta actitud nos une. Bueno, vamos a decir como nos hermana, ¿no? O algo parecido, ¿no? Nos vemos más cercanos y parecidos. Entonces yo propondría más bien esta actitud, ¿no? De decir, bueno, vive lo que te toca vivir. A veces reímos, a veces lloramos, a veces nos enfadamos o nos sentimos culpables. A ver cómo logras que todo eso merezca la pena. De verdad, muchísimas gracias por atendernos, Ángel Martínez Viejo. Ha sido todo un gusto, de verdad, para mí un honor tenerte aquí y poder conversar contigo, de verdad. Un placer.